gracias al congresista Mesía. Tiene el uso de la palabra al congresista que además es autor de uno de los proyectos, congresista Mamani Barriga. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar a los dos invitados por una buena exposición que hoy día han hecho. Y además también estoy totalmente de acuerdo con mi colega Mesía, que dice que nace negocio con la educación, que no tiene nada de malo que pague sus tributos como debe ser. Creo que también ahí coincido con el colega Carlos Mesías. Agradezco la presentación del doctor Camacho, quien es director general de Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta dirección tan importante que encabeza precisamente, señor presidente, es la que propone la política tributaria para optimizar el sistema tributario y la recaudación. Ello lo señala el ROC del MEP en su artículo 189. Reitero el agradecimiento también que en su presentación, que cuenta de los inconvenientes que generan los beneficios tributarios, como la disminución de la recaudación y su utilización indebida, sobre todo cuando se señala que los beneficios deben ser temporales, hecho que no ocurriría si se mantiene en la Constitución. Precisamente nuestra propuesta es que, salvo el impuesto a la renta, los beneficios tributarios sean extraídos de la Constitución y sean desarrollados en la ley con la debida justificación técnica. Como indica el doctor Camacho, probablemente habrá que hacer algunos ajustes a la fórmula legal y yo he tomado nota de dos observaciones importantes que ha realizado el doctor. Primero, cuando señala que utilizar la redacción estar sujeto al pago del impuesto a la renta no significa que no esté grabado con el impuesto a la renta. Ahí podemos mejorar el texto para cumplir con la finalidad del proyecto de ley. Otra de las observaciones que estoy revisando es que no habría una definición legal de centros de enseñanza privados que se indican en la fórmula normativa y podemos cambiar esa redacción por entidades educativas privadas, como bien nos ha indicado. Muchas gracias, presidente. Sí, muchísimas gracias al congresista Mamani Barriga. ¿Algún congresista más que quiera intervenir, hacer una pregunta a los invitados? Muy bien, entonces... congresista Costa, sí, no lo tenía en el chat. Adelante, congresista Costa, por favor. Sí, gracias, no me había inscrito, presidente. Pensé que había tiempo para ello. Gracias, le agradezco. Solo brevemente, saludando por supuesto a nuestros invitados, agradeciéndoles además la presentación, el análisis que hacen constitucional, ¿no?, de los dos proyectos de ley muy interesantes por parte del doctor Camacho y la información que nos proporciona el doctor Torres. En relación con esto último, la pregunta es, si la información que nos trae, digamos, involucra tanto a las instituciones educativas con fines de lucro como aquellas que no tienen fines de lucro, es decir, las societarias y las asociativas. Y en primer lugar quisiera saber si eso es así, porque pasó muy rápido la información y no pude registrar eso, pero sospecho que sí. Y segundo, si eso es así, ustedes no distinguen entonces entre una circunstancia y otra, como sí me parece que lo hace mi colega el doctor Carlos Mesía, es decir, vale la pena distinguir entre aquellas privadas que digamos, se dedican al negocio de la educación, perfectamente válida, pero al negocio de la educación y por tanto corresponde que paguen los impuestos que pagan quienes hacen negocios, quienes tienen, digamos, actividades lucrativas, y quienes no se encuentran en esa situación, porque se trata de instituciones sin fines de lucro. Entonces sí me gustaría que me explicara si, digamos, tienen información que distingue entre ambas y si más o menos lo que dejan pagar unas corresponde a lo que dejan pagar otras y cómo se establece eso. Y segundo, si ustedes no ven ninguna diferencia entre ambos regímenes legales referidos a lo privado. Y si tienen algo que comentar al respecto
el doctor Camacho también se lo agradecería. Gracias. Muchas gracias, congresista. Ahora sí, tiene el uso de la palabra primero el doctor invitado Marco Camacho, del Ministerio de Economía y Finanzas. Por favor, adelante, doctor Camacho. Muchas gracias, presidente. Sí, respecto al comentario del congresista Mesía, yo creo que no debemos preocuparnos porque la redacción de los proyectos en el párrafo 1 llegue a afectar a las entidades educativas públicas, ¿no? En ambas redacciones lo que nosotros encontramos es que se mantiene la inmunidad tributaria para las entidades educativas públicas, ¿no? Esta no se modifica, se mantiene para ambas, ¿no? Respecto bueno, agradezco que el congresista Mamani tenga bien acoger algunas de las sugerencias que estamos haciendo, y respecto a lo que comenta el congresista Costa, respecto a si vale la pena discriminar entre societarias y asociativas, ¿no? Estas asociativas que son sin fines de lucro, a nosotros nos parece un avance que la inmunidad tributaria se declare a nivel constitucional solo para las públicas, y ya dejar después para una discusión interna de los legisladores, llámese Congreso, llámese Poder Ejecutivo, si la medida de política sería si es que las asociativas y las societarias ambas tendrían que estar gravadas o alguna de ellas tendría que estar exoneradas con el cumplimiento de determinados requisitos, ¿no? Acordémonos además que el impuesto a la renta no grava necesariamente el lucro, ¿no? Grava la generación de excedentes, y los excedentes se generan tanto en las entidades asociativas como en las entidades societarias, ¿no? Entonces, solo para culminar, respondiendo al congresista Gino Costa, yo diría que mantener la inmunidad tributaria solo para las entidades educativas y públicas me parece que es una política tributaria sana, y dejar que el legislador, llámese Congreso o Poder Ejecutivo, tenga a bien tomar las medidas necesarias para ver si se discrimina o no se discrimina, con qué tipo de condiciones respecto a las entidades educativas privadas, societarias o asociativas, porque ojo que ambos generan excedentes, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al doctor Marco Camacho. Le damos la palabra al doctor José Carlos Torres Ocampo. Reinaldo Torres Ocampo, por favor, adelante, doctor. Bueno, quería precisar en cuanto al cuadro que les he mostrado. El cuadro está referido solamente a aquellas entidades que son asociaciones sin fines de lucro dedicadas a la educación. No abarca a las sociedades, es solamente a las que en este momento son asociaciones sin fines de lucro dedicadas al fin de educación y que adicionalmente se han acogido al beneficio. Solo otra pregunta más. Sí, congresista Messi, adelante. Claro, adelante, congresista. Sí, hice una pregunta que creo que no me han contestado. Si esto podría tener algún impacto sobre las pensiones. Muchas gracias. Responda, por favor, el doctor Torres Ocampo. Sí, doctor Camacho, adelante, por favor. Sí. Está con el micrófono apagado, doctor Camacho, por favor, préndalo, ¿sí? Perdón, disculpe, sí. Ahora sí. Lo que yo decía era que el efecto que tienen los impuestos, sean directos o indirectos, sobre el nivel de precios del bien final que se vende o el producto o el servicio final que se presta, va a depender en realidad de las curvas de oferta y demanda, de las elasticidades. Yo mencionaba en la exposición que hay mercados en los cuales son monopólicos, que estoy seguro que en algún nicho de la educación también encontramos, en los cuales al tener una estructura de mercado monopólica es
es totalmente inelástico a los costos o es totalmente inelástico a si tiene impuesto o no tiene impuesto, ¿no? Como sabemos, en una estructura de mercado monopólico, la única empresa o las pocas empresas que brindan el servicio colocan el precio más alto que la demanda puede pagar. Y eso es con o sin impuesto. Entonces, en verdad, habría que hacer un análisis más detallado y seguramente encontraríamos respuestas diferentes respecto a diferente tipo de entidad educativa privada dirigido a determinado nicho de mercado distinto, ¿no? Pero eso es algo que sin duda tendría que hacerse en algún momento, ¿no? Gracias. ¿Me permite una interrupción? Sí, claro, adelante, congresista, adelante. Y cabría el riesgo, por ejemplo, acá en Lima, ya se conoce que hay determinadas universidades que, digamos, por ejemplo, podríamos llamar las universidades top, ¿no? Sin necesidad de decir nombres, ya cada uno tiene en la cabeza cuáles podrían ser esas universidades. Podría también en el lado, claro, porque no veo en la educación un sistema monopólico necesariamente, pero sí podría haber el riesgo de que estas universidades, si cambiamos el modelo y vamos a que todas tributan, todas pagan impuestos, podría caber el riesgo de que entre ellas pudiera haber, digamos, entre las 10 principales universidades del Perú, una concertación de precios en las pensiones. ¿Podría darse eso o no? Gracias, señor presidente. Sí, para responder, el doctor Camacho, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, congresista, cuando yo ponía de repente un ejemplo, cuando yo hablaba de una estructura monopólica, era un ejemplo extremo. En realidad, cualquier estructura en el medio, digamos, no tiene por qué ser libre mercado, podría ser oligopólica, en la cual la oferta tendría algún control sobre el nivel de precios que fija, ¿no? Es decir, fija el nivel de precios de alguna manera. Habría que hacer el estudio, pero lo que sí podemos ver es, por ejemplo, en las medicinas oncológicas o de VIH, en las cuales sí ya se han hecho los estudios, lo que encontramos es que aún con exoneración o inafectación del IGB, los precios a los cuales se venden en el Perú estos medicamentos son muchísimo más altos que en otros países que también gozan de inafectación o que incluso están gravados con todos los impuestos. En verdad, entonces ahí hay que ver las estructuras de mercado y ver finalmente cómo se afecta al consumidor final, ¿no? Gracias. Y la palabra, señor presidente, 30 segundos nomás. Sí, adelante, por favor, sí, adelante. Es que justamente a eso era lo que quería llegar, ¿no? Que cuando se pretende establecer en la Constitución una limitación o el pago de los impuestos para que, digamos, desde la Constitución se garantice de que la educación no va a ser un negocio, vemos por lo que está diciendo el funcionario del Ministerio de Economía, que es un economista y que tiene una visión distinta a los que estamos acá, ¿no es cierto?, que somos abogados algunos, es de que desde la Constitución no podemos manejar eso. Esos son asuntos que los regula a veces el mercado o que a veces pueden ser frenados por la ley. La Constitución solo debe establecer el principio. ¿Van a tributar o no van a tributar? ¿Van a tener naturaleza asociativa o societaria? Y el resto, los principios, la Constitución maneja principios y el resto dejárselo a la ley y también a los organismos reguladores que tienen que ver de que no haya concertación de precios, etcétera, ¿no? Y como lo que sucede en la Constitución norteamericana en los Estados Unidos, en la Constitución de los Estados Unidos. En la Constitución de los Estados Unidos, ustedes revisan todos los artículos, no existe la palabra democracia. No existe la palabra democracia y sin embargo nadie duda de que Estados Unidos es un país democrático. Entonces no necesariamente se trata pues de elevar a rango constitucional instrumentos tributarios que tienen una naturaleza legal, ¿no? La Constitución es de principios. Gracias, señor presidente.
Gracias, congresista. ¿Algún orador quisiera terminar? Sí, presidente, solo nomás comentar que totalmente de acuerdo con la última opinión vertida por el congresista Mejía. Justamente lo que hacen los dos proyectos de ley de manera bastante eficaz es únicamente mantener la inmunidad tributaria para las instituciones educativas públicas, levantando la inmunidad de las instituciones educativas privadas y dejándolo en el ámbito ya del legislador tributario, llámese Congreso, Poder Ejecutivo, que ya además verá, como también mencionó el congresista Mesías, si es que alguna forma de gravar genera algún efecto no deseado, para eso existe, se podría incluso tener alguna modificación posterior, o existen entidades que tienen competencia sobre eso, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dijo el congresista Mesías, y creo que es un poco lo que hemos tratado de explicar, que finalmente el rango constitucional solo tendría que hablar respecto a quién mantiene o quién tiene la inmunidad tributaria, y luego dejarlo todo lo demás al legislador tributario, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Camacho. No sé si el otro invitado que ha ido técnico, el doctor Eduardo Sotelo, quiere comentar algo para finalizar. ¿Sí? Sí, sí, doctor Sotelo, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, para complementar por su intermedio, señor presidente, Sí, claro. la respuesta del doctor Camacho con relación a la pregunta que plantea el congresista Mesía. Primero que hemos tratado en la exposición de hacer un apretado resumen de dos informes que desarrollan la posición de manera minuciosa con la parte económica y legal también, ¿no? Y el resumen, dicho esta vez por una voz legal, que es mi profesión, lo que intenta decir es que hay idoneidad en los primeros dos párrafos de los primeros proyectos, en el sentido de que sacar a las entidades educativas privadas de la inmunidad, o sea, sacarlas de la protección por inmunidad, alinea con los objetivos de política del Ministerio de Economía y Finanzas. Segundo punto, no es discutible en el marco constitucional y legal, y no lo digo yo, sino es el desarrollo legal que ha tenido el tratamiento de la educación, que nuestro sistema admite la educación con lucro y la educación sin lucro. El sistema tributario recibe esa decisión de desarrollo legal y le da un tratamiento tributario mirando el artículo 19 vigente. Entonces dice a las asociaciones educativas que generan excedente, porque también pueden generar excedente, les va a dispensar un tratamiento exoneratorio siempre y cuando ese excedente se invierta en fines propios de los centros educativos, de la educación. A las entidades no asociativas, sino societarias, que por definición entonces son lucrativas y distribuyen excedentes, se les dispensa un tratamiento de pago de impuesto a la renta, si hablamos del impuesto a la renta. Entonces, lo que quiero decir es, nosotros hemos basado nuestra respuesta en un hecho dado. El hecho dado es que en el marco constitucional, a juzgar por la legislación que lo desarrolla, la educación con lucro está tolerada y es constitucional. Solamente le hemos dado, hemos dado una respuesta en ese marco. Y finalmente, bueno, no, creo que eso es lo que quería decir respecto, complementando la opinión del doctor Camacho. ¿Sí? Gracias. Presidente. Muchas gracias al doctor Sotelo. Sí, tiene el uso de la palabra con esta Costa para terminar. Gracias, presidente. Aprovechando que tenemos a nuestros invitados, sobre todo el doctor Camacho y ahora aquí entre el doctor Sotelo, claro, uno entiende que de alguna manera esto da cuenta de una digamos, posibilidad de revisar el régimen de exoneraciones, ¿no? Digamos, una modificación constitucional de este tipo facilitaría
la revisión del régimen de exoneraciones aplicable a la educación privada en el Perú. La pregunta es si, digamos, aprovechando que están acá, también encuentran en la Constitución otros sectores que cuentan con inmunidades parecidas que solo deberían, según ellos, entiendo que acá representan la opinión oficial del MEF, alcanzar a las entidades del sector público y no a las del privado, y que, digamos, la ley se encarga de lo privado. ¿Habrían algunos otros sectores protegidos por el mismo tipo de inmunidad en el texto constitucional? Y tendrían alguna opinión si los mismos criterios expresados en el día de hoy alcanzarían a esos otros sectores? Gracias. Sí, doctor Camacho, o doctor Sotelo, no sé, doctor Sotelo, ¿no? Sí. Adelante. Sí, gracias, presidente. No, la verdad es que la inmunidad tributaria que tenemos constitucional está restringida al artículo 19 y recae sobre la protección a la educación. No hay otro evento de inmunidad dentro de ningún artículo constitucional. Adelante, doctor Camacho, para agregar. Doctor Camacho, Sí. para finalizar, doctor Camacho, adelante, por favor. Sí, no, nada, ya si quieren solo algunos apuntes finales, básicamente estamos de acuerdo con el objetivo de los dos proyectos de ley, hay algunas consideraciones que hemos colocado en la presentación y que las podemos alcanzar, y que creemos que esto está en línea además con valga la redundancia, los lineamientos de políticas tributarias del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias. A ustedes las gracias, entonces ha sido muy positiva, muy productiva, con los insumos que ustedes son técnicos que han podido dar para incrementar los proyectos de ley al respecto, que pueden traducirse, digamos, en un tiempo muy corto, en un predictamen para finalmente ser debatido y aprobado seguramente por la Comisión de Constitución. Nos alegra que estén de acuerdo básicamente en lo sustancial en estos proyectos y han enriquecido el debate. Así que le damos las gracias al doctor Camacho, al doctor Torres Ocampo y al doctor Sotelo por su presencia. Seguramente los estaremos invitando en un espacio muy corto para cualquier duda, y la verdad que les agradecemos bastante. Así que en nombre de la Comisión de Constitución, nuestras bendiciones y que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a esperar un minuto para esperar que los doctores. Muy bien. Hace ya varios minutos, por Secretaría Técnica, se les ha alcanzado a todos ustedes el texto sustitutorio sobre ley que establece normas transitorias en legislación electoral para las elecciones generales 2021 en el marco de emergencia nacional sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se han tomado en cuenta varias de los aportes que el día de hoy han hecho los señores congresistas en la discusión con los entes electorales, y también se ha tomado en cuenta, por supuesto, las recomendaciones, o algunas de las recomendaciones importantes, tanto del presidente del Jurado Nacional de Elecciones como del jefe de la OMPE, tanto del doctor Cox como el doctor Ticona. El texto sustitutorio lo tienen en sus teléfonos, en su WhatsApp, pero también lo tienen en la plataforma virtual, en el chat virtual de la plataforma Microsoft Teams,
de la sesión ordinaria en su computadora donde dice texto sustitutorio. Y vamos a hacer un cuarto intermedio de 15 minutos para que ustedes puedan leer y repasar el texto, para luego pasar al debate final y, si es posible, tomar una decisión el día de hoy, dado que estamos contra el tiempo y dado que la próxima semana seguramente no va a haber sesión de la Comisión de Constitución por fiestas patrias, justamente el 28 cae martes, 28 de julio, y los tiempos están apretados, ya debemos tomar decisiones. Este es el tercer o cuarto texto sustitutorio en base a los proyectos de ley, al consenso que poco a poco ha estado habiendo, al escuchar todos sus aportes y al escuchar a las entidades electorales, tanto el jurado como de la OMPE. Así que vamos a presentar este documento, ya lo hemos presentado dos veces. Vamos a hacer un cuarto intermedio de 15 minutos para que ustedes lo puedan leer, repasar, y en 15 minutos, exactamente a las 5 de la tarde con 15 minutos, regresamos para el debate final y la decisión final. Así que buenas tardes, en 15 minutos nos vemos. Sí. Presidente, considerando que tenemos mañana reunión, no podría darnos un poquito más de tiempo. Estamos hace 6 horas sin parar aquí. El problema, congresista Costa, es que el problema con esta Costa es que el día de mañana normalmente no se vota y tenemos una agenda bien apretada también mañana. Entonces yo les agradecería, si quieren les doy 20 minutos, analícenlo con tiempo. Se han hecho algunas modificaciones, no se ha quebrado la parte sustancial del anterior predictamen, son algunas modificaciones en base a los acuerdos que se han ido adoptando el día de hoy, y en base a las recomendaciones del jurado y de la OMPE, y en 20 minutos, a las 5:20 nos vemos y comenzamos a debatirlo finalmente. Se levanta se suspende la sesión por 20 minutos. Se suspende la sesión por 20 minutos. Veíamos la sesión virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento. Acaba de presentarse el señor Marcos Cavacho Sandoval, director general de Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, y también estuvo el señor Reinaldo Torres Ocampo, gerente de Estudios Económicos de la SUNAT. Ellos estuvieron tratando el tema con relación a la pertinencia y viabilidad de los proyectos de ley número 5537-2020 CR y número 5618-2020 CR, que proponen modificar el artículo 19 de la Constitución Política. Vamos a una pausa y volvemos con la programación de Congreso Televisión.